13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. Se viene el invierno, el frío y la contaminación, y con ello las ya tradicionales imágenes de niños repletando los servicios de urgencia en el país. Se nos aproxima inmediatamente la temporada de invierno, ¿no es cierto?, la campaña de invierno en enfermedades respiratorias que afecta tanto a niños como a la población adulto mayor especialmente. Y por lo tanto los factores de riesgo están relacionados con las infecciones propias de este periodo, infecciones virales e infecciones bacterianas agregadas como complicaciones. A estas enfermedades de la época hay que sumar aquella condición de los niños que los hace más propensos a desarrollar cuadros graves de obstrucción respiratoria, como los que padecen alergias o los que viven en ambientes contaminados. Primero se sabe que donde hay más contaminación urbana del aire, hay más procesos alérgicos y más asma bronquial. Además, cuando el nivel de material particulado respirable sube por encima de cierto nivel, producen enfermedades respiratorias bajas, las IRA bajas, de las cuales la más grave es la bronconeumonía o bronquitis, también son graves, y que afectan principalmente a los niños pequeños y a la tercera edad. Dentro de la casa, el tabaquismo es un factor muy importante. El tabaquismo de los padres o de gente que vive en la casa. Se ha visto últimamente, por últimos estudios, que así fumen fuera o en el trabajo, igual las partículas de nicotina y otros contaminantes se quedan en la ropa, en el cabello, e igual pasan a los niños. El encierro por las bajas temperaturas y la constante interacción con muchas personas en medios de transporte o en el colegio hacen aún más difícil proteger a los pequeños. Yo les digo siempre a los pacientes que los virus y las bacterias con las cuales se enferman, de las cuales se enferman los niños, están en la nariz y la boca de las personas, no están circulando, no están volando o flotando en el aire. Enfermedades respiratorias infantiles, hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado que es muy acorde con las enfermedades estacionales en la población pediátrica. Pero antes que eso yo quiero sino que decirle que este programa lo vamos a co-conducir con el doctor Pedro Paulo Marín, que es past president de la Sociedad Médica de Santiago, es geriatra, trabaja en la Universidad Católica. Muy bienvenido, pues. Vamos a intentar. Sí, esperemos que sea más frecuente. Y en esta oportunidad tenemos de invitado al doctor Francisco Prado. Francisco, muy bienvenido. Muchas gracias por la Francisco estudió en la Universidad de Chile, hizo su beca de pediatría en el Hospital San Borja, también en la Universidad de Chile, y se subespecializó posteriormente en pediatría en la parte broncopulmonar. Ha sido profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Francisco, bienvenido, pues. Oye, cuéntanos, en la parte que tú ves ahora que ya empieza el otoño, ¿cuáles son las causas más frecuentes que te toca ver a ti en los niños? Bueno, la pediatría se construye a través de las enfermedades respiratorias en una estacionalidad que es de mayo a octubre, ¿no? Y eso ha sido así por mucho tiempo. Eso tiene que ver con eventos medioambientales y tiene que ver con la circulación de los virus. Ahora, lejos eso es lo que más vemos, la afectación del aparato respiratorio desde la nariz hasta el alvéolo, el saquito de aire donde se hace el intercambio, por infecciones, generalmente infecciones virales, y sobre todo en los niños menores. ¿Por qué tendría necesariamente que las afecciones bronquiales estar asociadas con un clima determinado en el año? Claro, lo que pasa es que tú vas sumando condicionantes, ¿no? Lo primero que hay es que el aparato respiratorio en el desarrollo, tú naces y tienes toda la población de alvéolos, los saquitos de aire que vas a tener toda tu vida. Pero la vía aérea, ¿cierto? Esa vía aérea que se va dividiendo, ¿cierto? Tiene un tamaño que va creciendo. Y hay un punto crítico de inflexión donde los problemas respiratorios se notan más, y el corte son los 5 años. De los 5 años hacia arriba, fíjense ustedes que
la prevalencia, salvo el asma bronquial, ¿cierto? De todo lo otro que vemos permanentemente en pediatría cae bruscamente. ¿Ya? De los 5 años hacia abajo tenemos una vía aérea que es pequeña y por lo tanto al ser pequeña tiene una posibilidad de obstruirse con mucha mayor facilidad. Ahora, si tú sumas circulación de virus, temperatura y sobre todo en la región metropolitana las grandes oscilaciones térmicas que tenemos, ¿cierto? Bueno, eso hace que lo que tapiza, ¿cierto?, esta cañería, este bronquio, ¿cierto?, que es la mucosa que tiene un pelito, el cilio, ¿cierto?, también se va a afectar. Entonces, la limpieza, ¿cierto?, de las vías aéreas también con estos factores de temperatura, oscilación térmica, circulación de virus y contaminación hacen la tríada perfecta, ¿cierto?, para tener los problemas de alta prevalencia respiratoria en época invernal que tenemos. Oye, de las causas de consulta importante que tú me contabas, el asma bronquial. Bueno, el asma bronquial... en los niños. Sí, claro. Mira, en Chile el estudio del asma bronquial ha tenido una historia bien interesante. Chile ha participado con médicos que están radicados fuera de Chile en conocer cómo son las expresiones clínicas del asma en el niño. Hay que recordar que Fernando Martínez, chileno, y en Tucson, en Arizona, es una de las personas que más ha podido ir delineando el perfil del asma. Ahora, ¿qué tenemos en Chile? Tenemos una alta prevalencia de asma, ¿cierto?, que está como una posición intermedia. ¿Cómo somos como país? Estamos, ¿cierto?, somos un país que estamos transitando hacia un desarrollo, ¿ya? Y eso se va relacionando con factores distintos de expresiones clínicas de asma, donde el factor de alergia tiene un rol re importante, ¿ya? Y la prevalencia de asma que tenemos es un 15% en los niños más chicos y en los niños ya hacia la adolescencia, ¿cierto?, esa prevalencia tiende a ir disminuyendo, ya en los adultos francamente es menor. Pero en los niños un 15% de prevalencia del asma y eso se traduce claramente en un problema de salud pública, tanto así que la adhesión de Chile ha sido incorporar dentro de su garantía explícita en salud al asma, inicialmente en niños. Acuérdense que el asma se incorpora como patología en garantía explícita en los niños y posteriormente en los adultos, ¿ya? Entonces en este momento podríamos decir que Chile es uno de los países, pocos países en Latinoamérica que tiene una cobertura, ¿cierto?, de protección financiera, de calidad, asegurada para los pacientes asmáticos desde los niños hasta los adultos. O sea, asma, alergia y asma, reflujo, que uno escucha que los niños tienen reflujo y por eso tienen asma. Si tú tomas un niño pequeño, ¿cierto?, dentro del primer año de su vida, ¿cierto?, la posibilidad de que ese niño en Santiago de Chile, ¿cierto?, y en otros centros urbanos grandes de nuestro país tenga silbido al pecho es de un 30%, incluso puede llegar al 50%. En cualquier momento. Que tú escuchas. Silbido que tú escuchas y te dan historia a las madres que ese niño tiene obstrucción bronquial y que se puede ir repitiendo, ¿ya? Esa patología es tremendamente frecuente, ¿ya? Pero todos los niños en el primer año de la vida tienen reflujo, porque el reflujo es una condición, ¿cierto?, que está presente y no está vinculada a enfermedad, salvo que haya ciertas cosas que en un programa anterior estuvo aquí Pancho Moraga, el actual presidente de la Sociedad de Pediatría, y él se refirió, entre otras cosas, digamos, a algunas características que hacen reflujo equivalente a enfermedad. Por lo tanto, claramente el reflujo, digamos, no tiene una asociación de causa-efecto con los problemas respiratorios. Sí los puede agravar, y eso es importante. O sea, no hay que operar niños de más. No hay que operar niños. Hay que tener paciencia, entonces, para que se les pase. Hay que tener paciencia. Mira, de hecho, aún más. Suponte otra cosa que es prevalente en los primeros meses de la vida, es un pito al tomar el aire, ¿ya? Eso se llama estridor, ¿ya? Y que obedece a una causa, digamos, que está puesta en la laringe, ¿cierto?, el embudo donde entra el aire hacia el aparato respiratorio, que hace que los tejidos sean más blandos y redundantes, y cuando se produce una entrada de aire, ¿cierto?, de mayor turbulencia, produce un ruido que es el estridor, y eso asusta mucho a las mamás, ¿ya? Y a mí también, o sea... Bueno, a cualquiera, ¿eh? Claro, entonces, bueno, tú llegas al diagnóstico por la clínica, le haces una endoscopía y te encontrás ahí con una dinámica que colapsa la parte superior, esta laringe, la región posterior de la laringe, ¿ya? Eso es el estridor congénito y la laringomalacia.
Entonces siempre se asociaba... La laringomalacia es una debilidad del órgano de la fonación, de las cuerdas vocales, para que la gente entienda. Un poquito más arriba de las cuerdas vocales. Un poquito más arriba. Yo veo mucho laringe por la especialidad mía, claro, pero lo que veo yo son tumores, otras cosas. Sí. Claro. Entonces, mira, aquí se decía antes, se buscaba la asociación entre el reflujo y la laringomalacia. Y hay una asociación, pero es al revés. La laringomalacia, al haber una obstrucción al flujo de aire que se inspira, eso hace que haya que hacer más esfuerzo para respirar. Y eso condiciona un sifonaje, una aspiración del contenido gástrico hacia el esófago y un reflujo entonces perfecto. Y eso ustedes también lo ven en adultos. Sí, no, claro. Es que lo que pasa es que en adultos, ¿qué es lo que yo veo habitualmente? Doctor, vengo a verlo porque me cambió la voz, tengo la voz más mala y quiero que me descarte que no sea un cáncer de las cuerdas vocales. Claro. Yo le hago una laringoscopía inmediata ahí y tú ves en la laringoscopía cuando hay realmente en la comisura, en la parte posterior de las cuerdas vocales, se ve rojo. Claro, ustedes hablan de comisioditis posterior. Exactamente. Y eso es algo re frecuente en la consulta del adulto. En los niños eso tú no lo ves. En el fondo el niño va madurando y se le va pasando este reflujo. El niño, mira, lo maravilloso que tiene el niño es que independiente que el médico sea más o menos bueno, el niño tiende a mejorarse solo. O sea que tocará a la mamá y al papá entonces. Bueno, es que parte importante de la pediatría es la pediatría de la contención también. La educación. Sí, la educación es súper importante. Mira, en estos momentos apenas la cantidad de medicamentos que toman los niños en Chile. Impresionante. ¿Qué droga? No, es impresionante. Hay una polifarmacia ahí, pero... ahora, si tú logras hacer una educación, logras hacer un acompañamiento a la familia, esa medicación baja drásticamente. Y eso habla de política de prevención, estilo de vida saludable, ese tema que para nosotros los pediatras es importante. Esos son los temas que le dan fundamento a este tipo de programa. Bueno, o sea, nosotros le dan fundamento, te fijáis, a la educación porque no hay otra forma. Bueno, el programa de ustedes dice calidad de vida. Pero la calidad de vida relacionada a salud es un concepto tremendamente importante y en la pediatría yo creo que en este momento lo es todo. ¿Cómo lograr a través de intervenciones, de guías anticipatorias, de planes de acción escritas, te fijas, ir permitiendo que las personas sean cada vez más sanas, que tengan más autocontrol, cortar un poco los ciclos paternalistas, te fijas, y hacer las intervenciones que signifiquen que ojalá el evento hospitalización en un niño sea lo menos importante. Y esto lo quiero vincular con el asma. Mira, el 3 de mayo, la Iniciativa Mundial del Asma, ¿cierto?, tiene el Día Mundial del Asma, que se celebra en todos lados, ¿cierto? Y la sociedad científica se involucra más o menos en hacer difusión de ciertos contenidos, básicamente de qué es lo que es la enfermedad, cómo se trata, cómo se logra el control de la enfermedad. Si uno tiene asma, ¿lo va a acompañar para siempre? El asma te acompaña casi siempre, pero deja terminar el concepto del 3 de mayo. ¿Cuál es el mensaje para los próximos 3 de mayo por a lo menos 5 años? ¿Cómo lo hacemos para bajar la hospitalización por asma a lo menos en un 50%? Es un concepto muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? Involucrando a la comunidad, si este no es un tema de los doctores, no es un tema de los proveedores de salud tampoco, es un tema fundamentalmente de las personas, de las familias. Te quiero suspender un minutito, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos al tiro. De vuelta en la segunda parte de este programa con el doctor Francisco Prado y con el doctor Pedro Pablo Marín, que estamos conversando de los problemas bronquiales de los niños. ¿Cómo la mamá podría diferenciar que el niño tiene, una infección estacional o que el niño lo que tiene es un asma? Lo que pasa es que el asma tiene cierta historia en una evolución de síntomas que van y vienen, ¿no? En el invierno tenemos exacerbaciones por obstrucción bronquial que son en niños que tienen en el fondo un asma bronquial, ¿no? Pero en este periodo de invierno lo que tenemos es un montón de cabros chicos que no necesariamente son asmáticos y que les sirva el pecho, ¿no? Ahora, el gran problema que tenemos es el siguiente: cómo tú en una edad pediátrica donde el síntoma, la expresión final de lo que está sucediendo, que es el silbido en el pecho, la tos, el despertar en la noche,
cómo eso que es común para varias causas, una infección viral, ¿cierto?, un fenómeno que está dentro del bronquio, la aspiración incluso de un cuerpo extraño, ¿te fijas? Y el asma bronquial, cómo tú, esas prevalencias que se suman con una expresión común en un síntoma que es re frecuente, cómo tú dices, este paciente en el futuro tiene mayor riesgo de ser asmático, este paciente a los 10, 12 años va a ser asmático y este paciente probablemente toda su vida será asmático. Y cómo decir, a la inversa, ¿cierto?, que el predictor de esta síntoma tan frecuente no necesariamente o tiene una baja posibilidad de ser asmático, ¿ya? Ese es como el tremendo desafío que tenemos. ¿Pero hay alguna cosa, algún elemento diagnóstico, algo que te puede hacer la diferencia? Mira, en Chile hay un doctor que es académico de la Católica, el doctor Castro Rodríguez, que en su formación como neumólogo en Tucson, Arizona, se le ocurrió junto con Fernando Martínez algo súper interesante, que así como los criterios mayores y menores, ¿eh? Entonces dijo, bueno, ¿cómo yo a través de una historia simple, en un niño que tiene menos de 3 años y que a lo menos ha tenido 3 bronquitis obstructivas, en una historia yo puedo preguntar ciertas cosas que hacen más probable que este niño llegue a la edad del escolar con asma bronquial? Entonces, ¿qué encontró? Que si tú, por ejemplo, tienes papá o mamá con asma o con rinitis, el niño pequeño, ¿cierto?, que tiene una dermatitis atópica, si le tomas un hemograma, que es un examen básico, tiene más de un 3% de eosinófilos, si tú juntas esos factores, eso es un predictor muy importante. Es un marcador de que tu posibilidad de ser asmático es sencillo. Simple, eso se llama el API, el índice predictor del asma, ¿eh? Que como somos en Chile, mi querido amigo, que les estoy diciendo autor de esto, ha sido reconocido más afuera que dentro. Eso es típico chileno. Con esto ha sido premiado varias veces. Ese es un marcador que se usa en todo el mundo, el API. Mira, esto es lo que yo les mencionaba. Esto es un trabajo de Fernando Martínez, donde él ve a lo largo de toda la vida, fíjate que está a los 0 años, ¿cierto?, o sea, el lactante hasta muchacho de 18 años, le sigue la función pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo notable, o sea, seguir un estudio durante 18 años. No, claro, o sea, eso es notable, o sea... Mira, hay un estudio en Australia, en la corte de Melbourne, que son pacientes seguidos 44 años. Bueno, en el caso nuestro, el melanoma en Australia también son niños seguidos durante 30 años. Claro, entonces tú tienes la historia de la enfermedad por periodos muy largos de tiempo. Bueno, acá se hace un seguimiento de la función pulmonar. Entonces, esto que está graficado te dice que este paciente que nunca silbó en su primera infancia llega a los 18 años con una función pulmonar óptima. Y todos estos otros grupos de pacientes son pacientes que en algún momento de su vida les silbó el pecho y esto a los 18 años tiene una función pulmonar menor que aquel paciente que nunca le silbó el pecho. Sabemos que en Chile a los 12 años los niños empiezan a fumar. Ese es el problema. Antes incluso, pero sabemos que a los 12 años el 30% de los niños ya fuman. Entonces, ¿qué pasa en un niño que tuvo cuando es chico silbido en el pecho, independiente que esto sea asma o no sea asma, y que se pone a fumar a los 12 años, que tiene una función pulmonar, una vía aérea que es más pequeñita, ¿cierto?, y se pone a fumar? ¿Cuál es su riesgo entonces cuando tenga 45 años, 50 años de tener una enfermedad pulmonar obstructiva? Oye, qué bueno el estudio. Son pocas las cosas importantes, notables que uno... No, esto es maravilloso. O sea, ¿cuál es? Porque en el fondo, si el concepto de calidad de vida, ¿cierto? ¿Qué somos? ¿Cuál es la diferencia entre los pediatras y los internistas? Que nosotros como pediatras, ¿cierto?, somos como el internista del primer tiempo. Claro. ¿Ah? Y muchas enfermedades parten ahí. No, o sea, yo diría que hay una cantidad impresionante de trastornos metabólicos, respiratorios. Yo lo que quiero decir a las personas que nos ven, que digamos hoy día la información en revistas especializadas es una pirotecnia de cantidad de trabajo y trabajo, como decían los americanos, cornerstone, o sea, trabajos básicos son muy pocos. Así este es un trabajo que, por lo que tú nos estás contando, es un trabajo potente. Potentísimo. Y aquí quería ayudarme. Este es el índice predictor del asma, ¿te fijas? Entonces, esto, fíjate, tú hablabas con el invitado que en otro de tus excelentes programas, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene aquel médico, ¿cierto?, que está solo ejerciendo la medicina sin apoyo de interconsulta rápida, ¿cierto?, para poder hacer buena medicina, ¿sí? Aquí tú tienes un elemento de
muy bajo costo. ¿Y esto se puede usar a 15 años, 17 años? Esto, o no, más esto es para niños menores de 3 años que han tenido silbido en el pecho. Perfecto. ¿Ah? Entonces, con esto no es que tú vayas a poder marcar la biografía del paciente y decirle, mire, sí, sabe, pero sí tú puedes manejar una probabilidad y también puedes manejar, ¿cierto? La angustia de los padres. La angustia de los papás. También puedes decir, mira, aquí nos vamos a ir con esta medicación, vamos a escalar hacia esta otra, vamos a tener este tratamiento. Esto es extraordinariamente útil. Me gustaría ver lo que alcancemos de los yo creo que el conato muerte súbita, eso lo vamos a dejar para otro programa porque no es demasiado importante y no alcanzamos. Este trastorno respiratorio del sueño del niño. Claro, mira, el trastorno respiratorio del sueño es tremendamente interesante por lo siguiente. Antes tú le preguntabas a alguien y su hijo ronca. Entonces, igual que el papá. Y todos en la consulta, nos matábamos la risa. Bueno, claro. Igual al papá, hijo de tigre. Yo he escuchado perros que roncan, los niños. Entonces, no, los niños pueden roncar. Entonces, en el fondo hay toda una gran importancia que se le da a los temas de trastorno respiratorio del sueño, a la apnea obstructiva del sueño en los adultos. No es heredado del padre. Prevalencia un 4% de la población, asociado a hipertensión arterial, cambios del endotelio, riesgos cardiovasculares. Pero ese 4% es en los niños. ¿O? En los adultos. En los adultos. Claro, entonces uno dice, bueno, pero en los adultos, entonces ya es importante, estudiémoslo, está vinculado a la obesidad generalmente, el sobrepeso, etc. Trastornos metabólicos, resistencia a la insulina, o sea, hay una cartera ahí de patologías. Combo, como dices tú, bueno, pero en los niños también existe. El trastorno respiratorio. Chicos de 3, 4 años, 5 incluso años. Lactante. Más prevalente entre los 4 y los 6 años, ¿por qué? Porque está asociado al crecimiento de los adenoides y las amígdalas. Claro. Entonces, ahí también hay elementos diagnósticos muy sofisticados como son las polisomnografías, los estudios de sueño, ¿no? Pero también tú puedes usar estos elementos de encuesta que estábamos conversando, que son reútiles. Y hay una encuesta que la hizo David Gozal, él vive en Estados Unidos, ¿cierto? Su madre es argentina, ha venido varias veces a Chile, es una bellísima persona. Y en esa encuesta de Gozal tú preguntas pocas cosas, te demoras no más de 10 minutos y si el puntaje es mayor de 13, tu posibilidad de un trastorno respiratorio del sueño en un niño escolar es alta. Entonces también hay cosas que son... ¿Tiene dado eso o no? ¿Le van a echar la culpa al papá de todas maneras? Bueno, tú sabes que todo esto tiene que ver con expresiones fenotípicas también que son de alguna manera reales. ¿La abuela o la suegra? Bueno, las mujeres roncan, ¿no? Sí, claro. Sí, me consta. Oye, Francisco, mira, el tiempo se nos me están avisando que se nos acabó el tiempo. Ha estado súper entretenido todo esto, ¿no? Yo me he entretenido harto y he aprendido. Quiero agradecerte la presencia. Yo pienso que con Pedro Pablo igual, como co-conductor de este programa, ha sido entretenido y hemos aprendido. Te vamos a dejar invitado para otra oportunidad. Y que vengas con el doctor Castro, tú mismo lo invitas y vienes con él. No, yo les agradezco la invitación y les tengo que confesar que me entretuve más estando en el programa que viéndolo por televisión. Bueno, que tengan una muy buena semana y los esperamos como siempre el día martes a las 9 de la noche. .cc, con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.